Hola, bienvenidos a este video de SMR católico en el que voy a estar rezando la novena a San José. Vamos a iniciar poniéndonos en presencia de Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a comenzar con la oración inicial. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, en quien creo y espero y a quien amo con todo mi corazón, te doy gracias por haber honrado sobre todos los santos a San José, con la dignidad incomparable de Padre adoptivo de Jesús, Hijo de Dios y esposo verdadero de María, Madre de Dios. Ayúdame a honrarle y merecer su protección en vida y en la hora de la muerte. San José, patrón de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre y protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mí la alma, la pureza de tu corazón, tu santidad para que la imite y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enséñame a orar, tú que eres Padre, tú que eres Maestro de oración, y alcánzame de Jesús por María la gracia de vivir y morir santamente. Amén. Hacemos la petición por la cual ofrecemos la novena. Una vez hecha la petición, vamos a meditar el día de hoy, que tenemos el día séptimo. Pobreza de San José. Bienaventurados son los pobres de Cristo, que viven desprendidos de los bienes de este mundo y dan a sus hermanos aún de lo preciso. San José tenía ante sí el ejemplo de María y el ejemplo de Jesús, Hijo de Dios, que para predicar el desprendimiento y amor a la pobreza se hizo pobre, teniendo por cuna un pesebre en su nacimiento. Vivió pobre San José y dio de su pobreza a los más necesitados. La meditación de hoy es muy importante. Empieza con bienaventurados los pobres, que es bíblico de el sermón de las bienaventuranzas que hace Cristo en el monte. Y Cristo nos llama a no depender de las cosas materiales. Del único que debemos depender es de Dios, de la Santísima Trinidad. Entonces, esta meditación tiene mucho valor. San José fue pobre y ha conocido en su vida lo que es el valor del trabajo y cuán interesante es nuestro Dios, que Él es Rey, y siendo Rey, siendo poseedor de todas las riquezas del mundo y las riquezas del cielo. Entonces así es que nuestro Dios se hizo hombre, y no se hizo hombre y vino en forma de hombre rico, sino que se hizo hombre y vino en forma de un hombre pobre. Y esto también, escuchen cuán importante es
es lo que nos dice Mateo 25 del 35 al 40, que tiene que ver mucho con esto, porque nuestro Dios se hizo hombre pobre para que sus prédicas, sus sermones tengan sentido, sean coherentes. Porque si no tendrían sentido, si no fueran coherentes sus acciones con sus palabras, entonces, ¿qué Dios tendríamos? Tendríamos un Dios injusto. Y nosotros tenemos un Dios justo. Entonces, tiene mucho que ver con este pasaje que dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, o sea, justos, recordemos que en la Biblia son los que siguen los preceptos de Dios y son los que viven una vida de santidad, le responderán, o sea, los justos todo lo contrario a los fariseos, y además los justos son los que están junto a Cristo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá, en verdad os digo, cuando en la Biblia Cristo dice, en verdad os digo, esto significa que de lo que va a hablar es de algo sumamente importante, que hay que prestar atención. A todo lo que está en la Biblia hay que prestarle atención, pero a esto hay que prestarle más atención, aún cuando dice, en verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, cuán interesante. Y yo veo mucho cuando voy a la misa, gente pidiendo, gente durmiendo. Y yo eso no lo veo en templos de otras religiones, lo veo en templos católicos. Y cuán interesante es como el Señor, lo podemos ver, que da asilo a los necesitados en su casa. ¿Cómo podemos ver esto? Porque lo podemos ver cuando vamos a la misa. No sé si les ha pasado en sus iglesias de ver gente que duerme ahí, gente que pide, y acá vemos como Dios da esta palabra, y como también ahí podemos como ver nuestro accionar cristiano y podemos ayudarlos, y no ayudarlos desde una visión de inflar el ego a nosotros mismos, sino ayudar a los pobres, porque como nos dice acá la palabra, cuando estamos ayudando a un pobre, estamos ayudando a Dios en cierta manera. Y también hay una oración para Jesús misericordioso, que es una oración muy linda,
que también habla de los pobres. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia, que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Entonces, como acá nos dice en esta oración, quiero dar a conocer tu misericordia, quiero que la gente conozca la misericordia de Dios por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, y dice que especialmente dar a conocer la misericordia especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Entonces, ¿cómo da valor Dios a los pobres? También había una frase que creo que es de un santo que dice: en el pobre está Dios, y en el pobre y enfermo está doblemente Dios. Y también recordemos que la pobreza no es fácil de llevar, pero nuestra fe no es una fe fácil. Nuestra fe en Dios, en Cristo, no nos promete tener una vida fácil en la tierra, sino que nos promete el cielo, pero para llegar al cielo necesariamente hay que sufrir, y cada quien va a sufrir de una manera diferente, pero todos sufren. Es muy complicado encontrar una persona en el mundo que no tenga un sufrimiento, que no tenga una carga, que no tenga una cruz, pero lo que diferencia a una persona de otra, a una persona no creyente, a una persona creyente, es que quien tenga la cruz, quien esté cargando la cruz de manera que no crea en Cristo, la va a cargar de manera afligida, de manera triste, pero Cristo nos llama a cargar nuestra cruz con alegría, porque sabemos que Jesús nos va a acompañar, y inclusive a Jesús mismo lo han ayudado a cargar su cruz cuando estaban en Gólgota, cuando estaba pasando Simón de Cirene. Le dijeron que ayude a Jesús a cargar con su cruz. Entonces vamos a tener personas que nos ayuden a llevar una cruz menos pesada. Sin embargo, recordemos siempre que nosotros como cristianos, la vida no la vamos a tener fácil, porque nuestra fe no nos promete una vida fácil. Inclusive en la palabra dice: en la tierra vais a tener aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. También hoy en día tenemos esto de confiar en las cosas, pero confiamos en las cosas espirituales solo si nos va a dar un beneficio que podamos ver
en la tierra y que sea ya. Y hoy tenemos una fe que queremos todo ya. Y esto tiene que ver con las tecnologías. Hoy en día tenemos un celular que en 2 segundos tenemos lo que queremos. En 2 segundos ya compramos algo de China y nos lo traen para Argentina tranquilamente. O sea, nos lo traen, no sé, en una semana ya tenemos algo que está del otro lado del mundo. Y todo eso gracias a la tecnología, que es muy buena la tecnología, pero no tenemos que perder de vista que nosotros para tener una fe en Dios tenemos que tener una fe perseverante, tenemos que tener una fe paciente, porque si nosotros nos desesperamos, entonces, ¿cuál es nuestra confianza en Dios? Como dice en el versículo, no desesperes, porque yo soy tu Dios y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Un versículo que también nos habla de la justicia divina, que siempre nos sostiene. Dios siempre nos está sosteniendo y siempre nos está protegiendo. Inclusive cuando estamos alejados de Él, Él siempre nos está sosteniendo. Entonces, la meditación de hoy es sumamente importante de tener en cuenta, porque no es fácil ser pobre de materialmente, o sea, ser pobre económicamente. No es algo fácil, pero también tenemos que tener en cuenta esto, que nuestra fe en Cristo no es una fe fácil, no es una fe instantánea, ni es una fe que te promete vivir bien acá en la tierra. Y el camino de la santidad está directamente relacionado con el dolor. Y nosotros tenemos que saber que el dolor se lo tenemos que entregar a Dios. Nosotros tenemos que sufrir y entregarle nuestro dolor a Dios. Y de esa manera podemos llevar a cabo nuestro sufrimiento sin lamentarnos. Y podemos llevar a cabo nuestro sufrimiento poniendo nuestra esperanza en Dios, sabiendo que Él nos sostiene y que no nos puede pasar, o sea, algo tampoco terrible, porque confiamos en Dios y sabemos que Él es el que nos protege. Entonces, vamos a leer el sermón de las bienaventuranzas, porque también tenemos que saber que no todos son pobres económicamente. Sin embargo, todos somos pobres en espíritu, porque nosotros cuando tenemos una fe en Dios, tenemos la fe de que Dios es quien tiene riqueza espiritual, es quien nos puede aportar riqueza espiritual. Nosotros no tenemos una fe de yo sé todo y yo puedo crear mi mundo. ¿Vieron la fe que hay hoy en día de yo creo todo, yo tengo el poder de cambiar mi realidad? No, nosotros no podemos pensar así como cristianos si queremos practicar nuestra fe activamente. Nosotros tenemos que saber que eso es contradictorio y que no somos nosotros quienes creamos nuestra realidad, sino que todo está sostenido por Dios. Entonces tenemos que saber que la pobreza puede ser material, pero si no sos pobre materialmente,
sos pobre espiritualmente, necesariamente todos somos pobres en espíritu, porque es algo del ser humano ser pobre en espíritu. También esto que les decía de la santidad y el dolor, podemos ver cómo los santos están relacionados al dolor. Por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina, que él tenía dolores en su cuerpo y él sobrellevaba su carga poniendo su fe en Dios. Él tenía limitaciones corporales, no podía vivir como un fraile 100%. Sin embargo, él llegó a ser un santo porque él puso toda su fe en Dios. Él le entregó su dolor a Dios. Inclusive cuando vemos las cartas del Padre Pío, él no hablaba tanto de su dolor físico, sino que él hablaba de el dolor espiritual, de el dolor que le daba pensar en que tal vez no le estaba agradando a Dios. Entonces, veamos cómo el camino de la santidad es necesariamente relacionado al camino del dolor. Porque cuando vemos también a nuestro Señor Jesucristo, vemos que lo que Él tuvo que sufrir por nuestros pecados, lo que Él tuvo que sufrir para que nosotros podamos llegar a la santidad, lo que Él tuvo que sufrir para purificar. Entonces, el dolor está muy relacionado con la santidad. Y entonces vamos a leer las bienaventuranzas. Bienaventurado es una palabra muy linda que significa felicidad plena que solo Dios puede dar. Es decir, una felicidad que solo la conseguimos estando en el camino de Dios. No podemos conseguir esa felicidad estando en otro camino. Es una felicidad plena que solo Dios da. Esto estaba también relacionado a lo que decía San Agustín, que decía: nosotros estamos hechos para ti. Nuestra alma estará inquieta hasta descansar en ti. Entonces vemos cómo hay una felicidad, que es la felicidad verdadera, que solo nos la puede dar Dios. Porque nosotros fuera de Dios tenemos una felicidad, pero una felicidad entre comillas. No es una felicidad plena, sino que es una felicidad que es efímera. Pero cuánto gozo tenemos en Dios, que Él nos puede dar una felicidad que no sea efímera, que sea una felicidad eterna. Y esta felicidad va muy de la mano también con el amor que Dios nos tiene, y que desde el amor Él nos puede dar de esta felicidad, nos puede bienaventurar. Y les voy a leer las bienaventuranzas que les comento, que yo no sé si hay versión católica que diga bienaventurados, pero en las que vi no dice bienaventurados, dice felices. Y como les digo que esta es una palabra muy linda, la voy a leer de la Reina Valera, porque es la versión que tiene la palabra bienaventurados. Así que, bueno, no es una versión católica, es una versión protestante que está modificada, pero por esto mismo de la palabra bienaventurados es que se los voy a leer acá.
porque no sé por qué razón la palabra es tan buena, tan linda, y no sé por qué razón en las Biblias católicas lo sacan esta palabra y no pone bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón en el cielo es grande. Así que gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vean cómo en la bienaventuranza nos dice esto, que nos gocemos en el dolor, nos gocemos en el padecimiento, porque lo estamos padeciendo, estamos padeciendo este dolor por una causa justa, que es la causa de Dios. Entonces, cuán importante es tener una confianza plena en nuestro Señor y saber que Él es quien nos sostiene en todo momento. Entonces, bienaventurados son los pobres de Cristo, que viven dependidos de los bienes de este mundo y dan a sus hermanos aún de los precisos. O sea, dan a sus hermanos aún teniendo solo lo necesario, aún teniendo, no sé, para comer un paquete de arroz. Bueno, decís, bueno, mira, tengo un paquete de arroz, pero te doy medio paquete a vos y yo me quedo con medio paquete para comer. Entonces, aún así, dar y ayudar. San José tenía ante sí el ejemplo de María y el ejemplo de Jesús, Hijo de Dios, que para predicar el desprendimiento y el amor a la pobreza se hizo pobre, teniendo por una cuna un pesebre en su nacimiento. O sea, nosotros encontramos en Jesús un Dios humilde, un Dios que se humilló a sí mismo para poder demostrarnos, para poder dar ejemplo de cómo tenemos que vivir santamente. Vivió pobre San José y dio de su pobreza a los más necesitados. O sea, aún siendo pobre San José, él daba a los más necesitados. Y es muy común esto de los pobres que dan aún siendo pobres. Esto lo podemos ver en la vida cotidiana. ¿A quién no le pasó que va a casas humildes y le ofrecen de lo que están comiendo, de lo que están bebiendo, pero va a una casa que tiene todos los lujos y no le ofrecen ni un vaso de agua? O sea, esto lo podemos ver en nuestro día a día. Quien haya convivido con las dos caras de la moneda, con personas que tengan mucho y con personas que tengan poco, van a ver que en muchos casos quien tiene poco da más
que quien tiene mucho. Así que hemos llegado al final de nuestra meditación del día de hoy. Este fue el día 7. Nos quedan solo 2 días. Así que bueno, que ya estamos llegando al fin de esta novena, porque así ya va a ser el día de San José el domingo. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección, implorado tu auxilio, haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes bien acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los despido hasta mañana.